Hola, profe Claudia, buenos días. Buenos días, Carlos. Y buenos días para todos los que se han conectado. Vamos a esperar unos minuticos mientras se conecta la mayoría de estudiantes. ¿Listo? Muy bien, excelente.
¿crees conveniente que empecemos? De mi grupo pues está la mayoría, pero bueno, ya son las 11:08 y por respeto a las personas que llegaron a tiempo, tú me Sí, dirás si empezamos. sí, muy bien. Entonces podemos, creo ya, sí, comenzar, sí. Tienes mucha razón y yo creo que ya los chicos se van a ir pues, conectando, ¿no? Listo. Bueno, antes que nada, chicos, buenos días a los estudiantes que nos están acompañando desde la Universidad César Vallejo y a los estudiantes que nos acompañan desde la Universidad Santo Tomás, seccional Tuna. Entonces, un par de detallitos técnicos para el tema de la sesión. Entonces, lo primero es que les vamos a solicitar el favor que en la sesión tengan su cámara activa. Eh, digamos que la profe en su metodología para ella es importante tener como ese contacto con ustedes y pues bueno, uno de los objetivos es mirar diferencias y similitudes en los métodos, entonces para la profe es bastante importante que ustedes activen las cámaras para que no sea tan impersonal. Entonces les agradezco por favor que activen la cámara en este momento y la tengan activa a lo largo de la sesión. Listo, chicos. Eso por un lado. Bueno, entonces, bienvenidos a esta sesión de clase espejo entre la Universidad César Vallejo de Perú y la Universidad Santo Tomás, seccional Tuna. Ustedes ya han participado anteriormente, por lo menos los chicos de Tunja, en estas clases espejo. Entonces, bueno, el objetivo, más que de pronto abordar un tema específico, el cual se podría hacer incluso por autoconsulta, pues es como les decía la vez pasada, que podamos evaluar diferencias y similitudes en los métodos de aprendizaje y pues mirar los temas desde otra perspectiva. ¿Cierto? Entonces las dos universidades están trabajando eh, en ese tema y pues digamos que con la Universidad César Vallejo pues pudimos tener un primer acercamiento. Entonces son experiencias que son muy enriquecedoras y que ustedes pues son afortunados porque créanme que nosotros cuando estudiamos no teníamos estas oportunidades de interactuar de pronto con profesores extranjeros y con otras universidades. Entonces, la invitación es a que aprovechen estas sesiones y pues que la disfruten. Entonces, hoy nos va a acompañar desde la Universidad César Vallejo la profe Claudia. Entonces, va a hacer una presentación un poquito más formal. Permítanles les comparto pantalla. Entonces, me confirman, porfa, si pueden ver mi pantalla en este momento. Sí, señor profesor. Listo. Entonces nos acompaña desde la Universidad César Vallejo en Perú la profesora Claudia Yanina Santander Choque. Ella es licenciada en investigación operativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una pequeña aclaración sobre todo pues para los chicos de acá de Colombia. Ese título de licenciada en Perú y en varios países de Latinoamérica es equivalente al título profesional. Hago la aclaración porque aquí en Colombia los licenciados hacen referencia específicamente a alguien que estudió para ser profesor, ¿listo? Pero entonces en varios países, incluidos Perú, ese es equivalente a un programa profesional. Como habíamos visto anteriormente en una conferencia, Perú es uno de los pocos países que tiene una carrera propia de investigación de operaciones, lo cual es bastante interesante, ¿cierto? Eso por un lado. La profe también tiene una maestría en docencia universitaria de la Universidad César Vallejo y es doctora en administración también de la Universidad César Vallejo. Pero además de su recorrido académico, la profe tiene una experiencia de más de 18 años en el sector real, específicamente o con énfasis sobre todo en instituciones de servicio. Entonces la profe pues digamos que está más que capacitada y pues de antemano le agradecemos por habernos regalado este tiempo para ilustrarnos con su experiencia y su conocimiento.
Con respecto a mí, para las personas que no me conocen, mi nombre es Carlos Andrés Quirós. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría también en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Eh, en el tema de la docencia, pues llevo aproximadamente 5 años y pues bueno, también he tenido experiencia en el sector real, pero más en el sector del área productiva, del área de manufactura. Entonces, pues nada, al final de la sesión les compartiremos nuestros correos electrónicos. En caso de que tengan alguna duda, pues nada, pueden acudir a nosotros en cualquier momento. Entonces, bienvenidos a esta clase y los dejo entonces con la profe Claudia, que nos va a hablar hoy de un tema específico y bastante relevante en el área de la investigación de operaciones. Listo, profe Claudia, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Les doy, bueno, la bienvenida a esta sesión, a esta clase. Agradezco su asistencia, agradezco también el encender las cámaras, pero sí, por supuesto entiendo porque lo hablo para mí, para mis estudiantes que están presentes en este momento en la sala. Sé que puede haber algunos problemas en la línea del internet, entonces si ustedes sienten que está muy lento y obviamente se puede escuchar entrecortado, pueden, si gustan, desactivar, ¿no?, la cámara según, ¿no?, según como tengan su línea de internet. Y eso también lo digo más que todo por mis estudiantes que ya me habían mencionado, ¿no? Muy bien, agradezco realmente la invitación y sin más preámbulo, pues pasaré a hablar, ¿no?, sobre nuestro tema de hoy. Bien, entonces comparto el material. Eso sí, pueden ustedes, el momento que yo esté explicando, hablando, ustedes pueden preguntar. No me incomoda que puedan, de cierta manera, hacer preguntas porque a veces no queda claro. No lo veo como una interrupción, no hay ningún problema, pueden ustedes preguntar, tienen la libertad de hacerlo, ¿ok? Mientras yo voy exponiendo. Muy bien, les comparto entonces mi material. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Primeramente, yo estaba pensando justo en estos días, ¿no? Porque ahora con el tema del confinamiento ya mucho les pasa. Ahora pues usualmente salimos de casa, ¿verdad? Salimos, caminamos o vamos en una bicicleta, por último, para trasladarnos de un lugar a otro. Entonces, pasaba que esta semana, ¿no?, justo tuve esa oportunidad de llegar, ¿no?, salir de casa y llegar al lugar donde yo quería, que en este caso era, bueno, aquí en Perú le decimos un mercadito, ¿no?, donde tú compras todos tus abarrotes. ¿Y qué pasó? Que para llegar a este lugar, pues tengo diferentes caminos que yo puedo tomar y llegar al destino. Pero yo siempre me acostumbrada a tomar, pues siempre camino por decir, un camino que yo ya tengo ya establecido, ¿no? Sin tomar en cuenta tal vez que me puede tomar o más tiempo o menos tiempo. Entonces, esto lo menciono porque en la vida diaria, y esto se ve en la investigación de operaciones, ¿no? Siempre tenemos que tomar decisiones en todo momento, ¿verdad? Tomar decisiones. Y a veces en las cosas más sencillas, como lo que les decía, ¿no? El hecho de ir a un lugar de tu casa caminando y puedes llegar por diferentes rutas, diferentes caminos. Algo así es lo que vamos a ver en este caso. Miren, vamos a imaginar, ¿no? Un poquito ustedes que ya se están formando para ingenieros y mis estudiantes para economistas. Vamos a imaginar una instalación minera y deseamos determinar la capacidad máxima, ¿no?, por decir así, el flujo, la cantidad máxima en una red de carreteras, ¿no? Vamos a imaginar. Y yo deseo, pues, ahí trasladar este carbón tratado y preparado para la venta, ¿no? Y ahora, para poder llegar de una región a otra, ¿no?, hay diferentes centros donde yo puedo ir y distribuir mi material. Entonces, aquí está una situación también muy peculiar, muy también muy popular dentro
del rubro empresarial, ¿no? Y es que en esta situación de investigación de operaciones, la pregunta sería, porque en la investigación de operaciones en sí, en este curso, hay diferentes modelos, y eso siempre les digo a mis estudiantes también, ¿no? Hay diferentes modelos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál de todos, ¿no? Para este caso específico, ¿cuál de todos los modelos recomendaría, ¿no? Recomendaría como solución para este caso? ¿Cuál de todos? Entonces, muy bien, vamos a ver. Entonces yo usualmente siempre tengo alternativas y digo, este modelo o utilizo este otro. Y finalmente puedo tener incluso, porque puede pasar eso también, que puedo tener distancias iguales, pero ¿cuál debo elegir? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos me va a satisfacer el objetivo? Voy a alcanzar ese objetivo de poder transportar o enviar, ¿no? La mayor cantidad de mis artículos. Bien, y entonces esta situación de investigación de operaciones, este día a día que les hablaba del, ¿no? El primerito que les hablé de llegar al mercadito, ¿no? De casa a este lugar, pues está dentro de los modelos de optimización de redes. Y esto está dentro de lo que es programación, los diferentes modelos de problemas de programación lineal. Vamos a empezar para poder entender mucho mejor el tema y de a pocos con la terminología que se ve dentro de lo que son estos problemas de redes. Luego pasaremos a ver los algoritmos, ¿no? Y los vamos a agrupar para poder explicarlos. Y finalmente, aplicaciones. Vamos a ver primeramente estos tres elementos que están dentro de estos problemas de red. El primero, en este caso, es la red. ¿Qué es una red? Entonces ahí nos dice que es un conjunto de puntos y conjunto de líneas. Estos puntos, ¿no? Estos puntos también se les dicen grafos. De repente, si ustedes revisan algún material bibliográfico, van a encontrar que también se les dice grafos, se les dice nodos, ¿no? Esos puntos. Entonces, los nodos son esos vértices o esos puntos, y nosotros los podemos ver aquí, ¿no? Muy bien. La red entonces está compuesta por nodos, ¿no? Nodos, puntos, vértices y también por líneas. Como dice aquí, ¿qué vendrían a ser los arcos? Justamente los arcos vienen a ser estas líneas, estas ligaduras, estas aristas, estas ramas también. Ahora, ¿y cómo nosotros aquí, como dice, etiquetamos, dice al dar nombre de los nodos en sus puntos terminales? Por supuesto, yo puedo hablar y decir lo siguiente. Yo tengo una línea o tengo una arista, una rama 3, 5. ¿Qué significa 3, 5? Que estoy dando el inicio y el término de ¿quién? De mis nodos. Siguiendo con la terminología, vamos a ver también los arcos. Arcos dirigidos y no dirigidos. Esto tiene mucho que ver con el tema de la dirección. La dirección si es que vamos de un lugar a otro. Porque, por ejemplo, cuando yo les hablaba, ¿no? De que yo tenía que trasladarme al mercadito, estoy saliendo de casa y llego al mercadito. Ahí, en esa ruta, o en ese conjunto de puntos por donde yo voy a pasar, va a haber una dirección, ¿sí o no? Un arco dirigido. ¿Y dónde y cómo yo sé que este arco está dirigido? Como dice aquí, cuando en la parte final, ¿no? De la línea, pues agrego una cabecita como una flechita, como algo así como esto. ¿Y qué pasa lo contrario? Si ahora tengo que ir de regreso, entonces ahora la dirección es a la inversa. Ahora la flechita o este cabezal, ¿no? Al final está en dirección a mi casa. Entonces a eso se le dice arcos dirigidos, cuando hay una dirección. ¿Y qué se le dirá a los arcos no dirigidos? Los arcos no dirigidos simplemente son las aristas o las líneas, porque no hay una dirección. Pero estos arcos dirigidos al mismo tiempo yo puedo graficarlos, ¿no? Puedo graficarlos a partir de arcos dirigidos, pero en dirección opuesta. Es decir, por ejemplo, vamos a utilizar esto. Yo tengo, ¿no? Vamos a imaginar un punto A y un punto B. Esta parte es interesante, ¿no? Entonces, yo aquí
tengo una ligadura, ¿no? O una arista, una línea, y esto es un arco no dirigido. Cuando yo les digo que este arco dirigido, en realidad, hablando en teoría, el arco dirigido en realidad es un arco no dirigido. ¿Y qué significa esto que les decía, no? Por ejemplo, este arco, ¿no? Yo lo puedo graficar, es decir, lo puedo reemplazar y hacerlo de esta manera. Al hacer la doble dirección, ¿no? De ida y de regreso, puedo reemplazar esta ligadura. La reemplazo y lo puedo colocar de esta manera. ¿Y cuándo se colocaría de esta manera y cuándo de la otra? Obviamente dependiendo del problema. Recordemos que esto está dentro de los modelos matemáticos también. Yo siempre digo, ¿no? Todo lo que nosotros vemos de la realidad lo podemos modelar. Todo lo podemos modelar. Entonces, según el problema que yo estoy tratando, tal vez me convenga no hacer esto, un solo arco, sino la doble. Bueno, no sé si hasta ahí está claro esta parte, ¿sí? ¿Se ha entendido? Okay. Ahora, la red dirigida es justamente va en la misma dirección de lo que hemos estado hablando. Aquí en lo que acabo de borrar solamente coloqué dos nodos, pero una red dirigida simplemente es un conjunto, pues, ¿no? De nodos de arcos donde todas las aristas o todas las ligaduras tienen una dirección. Y la red no dirigida es pues lo contrario, es cuando tenemos todo un conjunto de nodos y puntos, pero no hay ninguna dirección. Y en estos pequeños conceptos, por ejemplo, tenemos una trayectoria, ciclo, una red conexa, un árbol y un árbol de expansión. ¿Cómo se van a diferenciar? ¿Cómo diferenciamos esto? Que aparentemente parece todo igual, ¿no? Sin sinónimos. Entonces, en la trayectoria va a ser una sucesión de arcos, ¿no? Por ejemplo, una trayectoria sería esta. Voy a mencionar el nodo A, ¿no? Sucesión de arcos, ¿sí? AB. ¿Y esto cómo lo puedo llamar? Simplemente digo AB. Se supone que acá están conectados, ¿no? Este nodo y este. Pero para yo decir que es una trayectoria, digo AB. Y esto, a su vez, yo lo puedo escribir así, ¿no? AB. ¿Y qué pasaría si ahora tengo también BC? Es decir, por aquí hay otro más, ¿verdad? Entonces la trayectoria sería A, B, C. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo es una trayectoria, pero la diferencia es que el ciclo, ¿no? Es que casi como sale o nace desde el punto A, la primera ligadura, en algún punto, ¿no? De los demás nodos, tiene que haber un retorno, por decirlo así. Es decir, tiene que estar conectado. Un ciclo también se le llama un loop, ¿no? De repente se han llevado un curso de sistemas, un loop, ¿no? Es decir, un ciclo es cerrado. Así. Todos están, es decir, lo que sale, ¿no? Vea, la arista también debe llegar en algún momento el retorno. A eso se le... Por eso que el ciclo es una trayectoria. Solo con esta particularidad. ¿Y qué es una red conexa? Una red conexa, ¿no? Dice en la que cada par de nodos está conectado, como lo que hemos visto en el ciclo, ¿no? Todos están conectados. ¿Y por qué estamos haciendo estos conceptos? Porque cuando veamos los diferentes modelos o problemas, ¿no? Algoritmos, cada algoritmo va a tener un objetivo, un fin. Porque yo les decía, por ejemplo, volviendo al ejemplo, ¿no? Del mercadito, ¿no? Yo puedo escoger cualquier camino y puedo llegar, pero, ¿qué pasaría si yo digo, no, tengo prisa, tengo que hacerlo ya, rápido? No voy a irme por el más largo, tengo que irme por el más corto. ¿Y qué pasa si ahora le aumentamos alguna situación más, ¿no? ¿Qué pasa si eso que tengo que comprar, ¿no? Eso que tengo que ir a comprar, lo necesito urgente, pero no dispongo de mucho dinero, de mucho presupuesto, no dispongo de mucho. Entonces sí me va a importar el costo de la ruta que voy a elegir, porque debe ser el mínimo costo.
Entonces, para ello tenemos que tener claro estos conceptos. Entonces, una red conexa, dice, es una red en la que cada par de nodos va a estar conectado, ¿no? Uno de otro. Y un árbol es también una red conexa, porque todos están conectados, pero aquí hay algo interesante. Dice que no contiene ciclos no dirigidos. Y a diferencia del árbol, el árbol de expansión, siempre, escuchen bien la palabra, siempre la cantidad de nodos, si tienes 5 nodos, ¿cuántos arcos vas a tener? Siempre n-1, 4. Si tienes igual cantidad de nodos y arcos, entonces ya no es un árbol de expansión. No es un árbol de expansión. ¿No? Muy bien. Eso lo vamos a ver un poco mejor para entender porque esta es una parte teórica. Cuando ya vemos, ¿no? En sí. Miren, ahí tenemos esto. Esto, por ejemplo, es una red no conexa. ¿Qué significa red no conexa según lo que hemos visto ahorita en la definición? Pregunto yo, ¿todos están conectados? ¿Todos, absolutamente? Yo no hablo de ciclos, es otra cosa. Simplemente pregunto, ¿están conectados todos? No. Y por lo tanto, como es una red no conexa, porque no todos están conectados, pues no es un árbol. Así de simple. Y ahora a ver aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Ustedes ven ciclos ahí? ¿Ciclos? Dentro de esta gráfica. Es decir, sale, por ejemplo, de A una arista y vuelve otra arista. Sí, miren, acá hay dos. A tiene dos, B también, sí. ¿Cuántos ciclos ven ahí? ¿Cuántos ciclos hay? 1, 2, 3. ¿Cuántos ciclos ven? ¿Dónde se ve así? Como algo cerrado. Como si fuera un circuito. ¿Dónde lo ven? En este lado, ¿verdad? Aquí en estos cuatro puntos y en estos tres. Entonces hay dos ciclos. Es una red, sí, con ciclos, pero no es un árbol de expansión. A ver, ¿y quién me dice por qué justamente había resaltado y les dije, ¿no? Una palabrita hace un ratito. ¿Por qué no es un árbol de expansión? Primeramente, ¿cuánto es n? ¿Cuántos nodos ven ahí? ¿Cuánto vale n? Ahí está la respuesta. Por eso, a ver, ¿quién cuántos ven? ¿Cuántos nodos? A ver, por el chat, muy bien. Muy bien, así es. ¿Vemos cuántos? 7. Muy bien, Camilo, 7. Rosy, muy bien, 7. Y la pregunta es, ¿cuántas aristas, cuántas ligaduras hay? A ver, ¿cuántas ligaduras? Me refiero a aristas, se supone que son estas líneas, ¿no? ¿Cuántas líneas ven? Cuenten las líneas. ¿Cuántas ven? Muy bien. ¿Sí? ¿8? ¿Todos de acuerdo? ¿8? ¿Sí? Muy bien, B8. ¿Y qué dice el concepto de árbol de expansión? ¿Cómo debe ser para que sea un árbol de expansión? Si n, que ustedes ya me dijeron, n vale 7, ¿cuántas líneas, cuántos arcos deberíamos tener? ¿N más 1 o n menos 1? ¿Cómo era el concepto? N menos 1, ¿no? Entonces ahí deberíamos tener 6, ¿verdad? 6, 6 aristas, 6 ligaduras y sin embargo tenemos 8, por eso no es árbol de expansión. Y vamos con el siguiente y el último, a ver. Ahí. ¿Hay ciclos? ¿Sí? ¿No? A ver qué dicen ustedes, así como están. ¿Todos están conectados? Pues la información, claro que sí. Si por ejemplo de este punto vamos a pensar que son ustedes, aquí están, y de repente desean mandar un mensaje por WhatsApp para informar de cómo está la clase, cómo están en la clase, si están disfrutando la clase o no. Entonces mandan un mensaje por WhatsApp y quieren mandarlo a varios amigos. Pero de repente esos amigos también, a su vez, pueden enviar a otros más. Entonces, de repente el mensaje que enviaron ustedes, ¿no? Envían a este amigo y le envían a este de aquí, a otro compañero de su clase o de la universidad. Y él a su vez comunica el mensaje a los demás. La pregunta sería, la información que usted le dio, mire, finalmente llegó a todos, desde cero hasta de todos conocen la información. ¿Cómo lo ven ahí? ¿O porque este C y E no están conectados por una arista? No conocen la información. ¿Qué dicen ustedes? Es como, profesora, buenos días. Buenos días, Caitlin. El informante, o sea, el que inicia, hace llegar a una última
persona, pues no es como usted dijo, no al WhatsApp manda y Ujú. llega a todos. Es Así es, como correcto. sucesivamente, un Muy inicio y bien. un final. Así es, Katie, muy bien. Si bien es cierto, C y E no están conectados, es decir, no se han mensajeado por el WhatsApp, pero la información sí está sí la saben todos, según el gráfico, según lo que yo veo, lo saben todos, ¿sí? Muy bien, Katie, así es. Entonces, por lo tanto, es un árbol de expansión. ¿Y por qué? Justamente volvemos a recalcar, ¿no? Otra vez la definición, porque tenemos n nodos, en este caso tenemos 7, como me dijeron, 7 nodos. ¿Y cuántos arcos tenemos? Tenemos 6 arcos. Muy bien, así es. Entonces cumple, ¿no? Es un árbol de expansión. Así es, correcto. Y vamos a ver esto de aquí, esta partecita, para ir terminando esta parte de terminología y entrar ya de lleno para ir viendo las aplicaciones, ¿no? A ver, acá tenemos nosotros la capacidad del arco. Cuando nosotros hablamos de capacidad, estamos hablando de la cantidad, ¿no? Usualmente cuando nosotros hablamos en el sector, ¿no? Por ejemplo, en el sector industrial, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de trabajar, hacer unos modelos matemáticos, me acuerdo, para una empresa minera aquí en Perú. ¿Y qué es lo que necesitaba esta empresa? ¿Cuál era el objetivo de esta empresa? Bueno, ellos lo que querían en realidad, que las pozas, ¿no? Pozas de agua que tenían en todo el campamento, porque así se ve en el sector minero campamento, ellos tenían el problema de que las pozas se rebalsaban, es decir, el agua pues rebalsaba. Obviamente dependiendo de la temporada, si era seca o no, o era temporada de lluvia. Entonces ellos querían un modelo matemático de tal manera que les dijera a ellos en qué momento o hasta qué nivel de las pozas ellos tenían, ¿no? Que permitir lo máximo, el límite, de tal manera que lo demás, ¿no? Lo sobrante pudiera irse a otras pozas obviamente porque todas están conectadas, ¿no? Unas más grandes, con más capacidad, otras pequeñas. Entonces se hizo pues todo un modelo, se aplicó, se hizo todo un modelo. Y finalmente, lo vamos a ver de repente ya un poco más adelante o en el tiempo, o lo hemos leído tal vez, que como nosotros, por ejemplo, y aquí, ¿no? Lo que vamos a ver hoy en las aplicaciones son para cantidades pequeñas. Me refiero para grafos, para nodos, para puntos pequeños. No estamos viendo o no vamos a ver un ejemplo para 100 puntos. Imagínense 100 nodos, explicarles y hacerlo de forma manual, pues no podríamos. Y justamente para ello, y todos lo sabemos, tenemos herramientas, ¿verdad? Herramientas tecnológicas. Tenemos software para poder apoyarnos y ayudar. Yo siempre le digo a mis chicos, ¿no? El curso, si bien es cierto, se apoya, ¿no? Y es así, cada disciplina se apoya en un software para la solución. Pero en la universidad nosotros estamos no solamente para el uso de los software, sino para saber qué interiormente hace el software. Y para conocer lo que interiormente hace un software, tenemos que tener clara la teoría. ¿Qué es lo que sucede dentro del software? Eso es lo importante. Entonces, en esta experiencia que tuve, pues se hizo el modelo. Y como ustedes saben, en la investigación de operaciones es multidisciplinario, y me refiero al equipo que trabaja, porque para hacer un modelo, ¿no? Se tiene que tener de todas maneras el equipo que conozca, ¿no? Que cada uno vaya a aportar un poco para finalmente ser el modelo. Entonces, estuve yo, ¿no? Como investigador de operaciones, estuvo otro compañero y también estuvo, por ejemplo, en este caso, porque era una mina y eran pozas, tiene que estar un ingeniero hidráulico y también un ingeniero civil, ¿no? Porque era un tema de pozas. Y finalmente se hizo el modelo. Entonces, para ello, para probar el modelo, porque y esto ustedes lo saben en la metodología que hay, ¿no? En el modelar, ¿no? Eh, Se tenía que probar de todas maneras este modelo para saber si en realidad los escenarios posibles ¿no? Eran de acorde a la realidad de esta minera. Entonces, finalmente lo que se hizo, se utilizó un software y se presentaron dos escenarios, pero aquí viene lo importante. ¿Cómo pruebo, no, este modelo? Si solamente es probarlo y obviamente con un simulador, ¿por qué no voy a ponerlo, como dice, no, en marcha y no voy a experimentar? Imagínense en una mina, en ninguna empresa se hace eso. Entonces, ¿qué se hizo?
Se utilizó la data, los registros que se tenían de cada cosa, y esos registros, ¿no? Se probaron dentro de este modelo, que tenía, como les dije, una infinidad. Si ustedes hubieran visto, tenía una serie de ramas, de puntos, ¿no? En fin, y fórmulas también, obviamente, para poder hacer los cálculos, ¿no? Y bueno, se probó y finalmente se mostró a la minera, se le mostró pues 2 escenarios y quedaron conforme y quedó el modelo, ¿no? Para ellos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque aquí estos conceptos, estos últimos 4 que vamos a ver, son importantes, por ejemplo, en lo que es capacidad, ¿no? Capacidad. Porque nosotros de repente, como yo siempre digo, en un papel, ¿no? Te puedes equivocar, ¿no? Y siempre a mis chicos les bromeo porque ellos se van a formar para economistas. Le digo, claro, aparentemente el modelo me dice, no, pero está muy bien el modelo. Yo le digo, no, es que en el modelo hay que ser muy estrictos. Claro, uno puede decir, no, profesora, pero me equivoqué, ¿no? Usted me ha puesto X más Y, pero era X menos Y, no importa, me equivoqué en el signo, sí, le digo. Pero ¿qué pasa si usted me dice eso, hace un modelo, y ese modelo significa que usted va a llevar a la bancarrota al país? O sea, no podemos tomarlo a la ligera. Un modelo debe ser, ¿no? Muy pegado a la realidad, a lo que se ve. Así es, muy bien. Uno sí lo puede cambiarlo todo, por supuesto, y ellos ustedes lo saben. Entonces los modelos deben ser siempre lo más cercano a lo que nosotros tenemos, ¿no? En la realidad, lo que tú vas observando, lo que tú vas viendo. Entonces por eso estos conceptos parecen mentiras, pero en verdad se trabaja así. Pero la pregunta sería, ¿y qué pasaría si nosotros, porque esto pasó con la mina, qué pasaría si nosotros no tenemos data? Porque de repente, no sé, se fue la luz y se me perdió esa data. ¿Y ahora qué hago? Entonces ya no corro el modelo, ya no puedo. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se trabaja con el promedio. Para esos días que de repente se fue la luz, porque eso pasaba en la minera, se trabajó con los promedios. Y de esa forma, ¿no? Igual se probó y se mostró pues el producto que se quería, el objetivo que perseguía, ¿no? Entonces la capacidad, en este caso del arco, volvemos acá a la clase, viene a ser la cantidad máxima. ¿Qué significa el flujo? El flujo puede ser en realidad, porque esto lo vemos no solamente en el tema de transporte, le decía, podemos ver producción, tiene aplicación en distribución, etcétera. Incluso en proyectos que ya lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, la cantidad máxima de flujo que va a circular en un arco. Esa es la cantidad que yo coloco en lo que va a circular. Ahora aquí, justamente para hablar de capacidad, porque podemos tener, y yo les decía, ¿no? Eso está muy ligado a los arcos direccionados, porque tengo un nodo fuente y tengo un nodo demanda. Es decir, de dónde sale el origen y también el destino, ¿no? Eso básicamente son nodo fuente y nodo demanda. Entonces de ahí sí va a depender la dirección, lo que vimos hace un momentito, los arcos dirigidos. Y el nodo de transporto en realidad viene a ser el intermedio, ¿no? Es el intermedio y es el flujo que entra es igual al que sale. Justamente lo que yo les decía, ¿cómo puedo reemplazar un arco no dirigido? Obviamente hago dos arcos en direcciones opuestas. Eso es algo similar, no otra. Muy bien, no sé si hasta ahí de repente quieren hacer alguna pregunta, ¿no? O pueden escribir en el chat también, no hay problema. Bien, entonces algunas aplicaciones, ¿no? Tenemos aquí las redes de telecomunicaciones, ¿no? Es una de las tantas aplicaciones. Ahora es muy común, bueno, al menos aquí en mi país, donde yo vivo, ¿no? En el lugar donde yo vivo, muy pocos hogares tienen esta fibra óptica, ¿no? Por un tema y esto justamente pasa con el tema de las redes, ¿no? Por el tema del acceso, por el tema del acceso, ¿no? El lugar, ¿no? También están lo que son para las computadoras, ¿no? Me refiero al cableado, el cableado que hay, ¿no? Entre una y otra conectado. Lo mismo con los teléfonos, o también el cable, ¿no? El internet, ¿sí? Otra aplicación también es en las redes de transporte, justamente lo que habíamos iniciado, ¿no? Al inicio con la motivación, ¿no? Las vías ferroviarias, las vías carreteras. Otra también es el tema de la transmisión de energía. Es decir, yo puedo hacer, ¿no? Representar, modelar a través de estos grafos, de estas redes, y puedo yo estar modelando, por ejemplo, la transmisión de energía. No solamente hablo de artículos, ¿no? De artículos que yo puedo transportar, ¿no? Sino también puedo hablar yo de líneas de transmisión de energía. Y así como ello, también podría estar hablando, por ejemplo, en el rubro del gas. El gas también que pasa por una serie ¿no? de tuberías, ¿no? Conectadas una de otra. Lo mismo con los equipos electrónicos, por ejemplo, los equipos de sonido.
¿Qué pasaría si en el aula de repente está el sonido no es el adecuado? Vamos a imaginar como antes de la pandemia, ¿no? Entonces sí, se tiene que conectar eso a una central, ¿no? Y también hay un cableado. Y en general, así hay muchas aplicaciones que podemos ver con ello. Por eso les decía al inicio, ¿no? Que esto está dentro de ¿qué? De los problemas, ¿no? De programación lineal, este tema narrativo. Ahora, vamos a ver, entre estos modelos de optimización de redes, vamos a ver dos principalmente. ¿Y por qué están en estos colores? En el caso del problema de flujo de costo mínimo, yo lo he agrupado de esta manera, ¿no? El problema del flujo de costo mínimo. Ahora, dentro de este flujo de costo mínimo tenemos dos particularidades. La primera es la ruta más corta y la otra es la más corta, la otra es el flujo máximo, hay un problema de tipeo. Y la otra es la de flujo máximo. Entonces, en estos modelos que estamos presentando hay diferencias y todo va a depender del objetivo que uno quiera. Una cosa es que yo quiera llegar rápido, otra cosa es que yo quiero llegar, sí, pero a un costo mínimo, ¿no? Y otra cosa es que yo quiero llegar, pero quiero llevar la mayor cantidad que pueda de artículos. Entonces es distinto. Y finalmente tenemos los problemas de árbol de mínima expansión y lo que veremos la próxima semana, los problemas de gestión de proyectos. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos con este primero, con el flujo de costo mínimo que les decía, este engloba dos casos. Ahora, de los dos casos que se va a mencionar, el que más se aplica es el de la ruta más corta. Es el que más se aplica en general, en el ámbito real. Bien, este flujo de costo mínimo, ¿no? Tiene posición, nos dice, dentro de la optimización de redes en dos puntos, ¿no? Abarca, dice, una clase amplia de aplicaciones, así es, y su solución es muy eficiente. Ahora, las características que tiene eso, y ahí viene un poquito justamente toda la terminología que vimos. No olvidemos que dice que es una red dirigida y conexa. ¿Qué significa que es una red dirigida y conexa? Ya sabemos que dirigido, obviamente, es porque hay un inicio y un fin, ¿no? Un nodo, ¿no? Inicio, un nodo, fin. Obviamente unido por aristas. Y conexan porque están conectados. Conexo quiere decir que están conectados. Al menos uno de los nodos es nodo fuente y al menos uno de los nodos es nodo demanda. Es decir, que hay demanda y hay fuente o oferta también. Fuente también se le dice oferta. Así como cuando se veían los modelos de transporte, ¿no? Se ve demanda, oferta, es lo mismo, fuente, destino, fuente, demanda. El resto de los nodos son nodos de transbordo. Es decir, son intermediarios, ¿no? Intermediarios. Y aquí se va a permitir el flujo a través de un arco solo en la dirección que indica la flecha. Solo en la dirección que indica la flecha se permite el flujo. Es como, por ejemplo, cuando nos dicen, ¿no? Vamos a dirigir, ¿no? Por ejemplo, vamos a llevar, de repente de mi casa, quiero llevar bolsas de contenido de artículos y los voy a llevar de repente a la casa de mi hermano, ¿no? Entonces, esta dirección o este camino que yo hago, los caminos que yo puedo tomar, las rutas, ¿no? Solamente es de ida, porque el regreso usualmente sería diferente. Entonces eso se refiere, ¿no? Porque el regreso usualmente es diferente, no es lo mismo. La red, dice, tiene suficientes arcos con suficiente capacidad. No olvidemos que cuando hablamos de flujo de costo mínimo, aquí lo que estamos viendo es, ¿no? El tema del costo. Implica que el costo, ¿sí? Y el objetivo, como dice aquí, es minimizar el costo total. Cuando yo envío, ¿no? Estos suministros o cuando envío estos artículos al lugar donde quiero. Entonces aquí el flujo de costo mínimo, no olvidemos que el objetivo es minimizar el costo al enviar, ¿no? Esta cantidad o esta oferta. Habíamos dicho que dentro de este flujo de costo mínimo tenemos dos problemas, el de la ruta más corta y el del flujo máximo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En el caso de la ruta más corta, ¿no? Yo hago o voy a hacer una trayectoria, pero una distancia mínima, y este es el que más se aplica. Y obviamente parto de un origen y un destino. Pero como voy a tener diferentes tal vez alternativas, porque en la realidad puede ser que uno llegue a un empate, ¿no? En las cantidades, yo voy a elegir la que me dé la ruta más corta. Aquí, por ejemplo,
no estoy teniendo como objetivo principal, ojo, como objetivo principal no estoy hablando del costo, sino de la distancia. Ese es el objetivo principal, ¿no? Es como yo les digo, por ejemplo, yo debo llegar al mercadito a hacer mi compra, pero otra cosa es que mi objetivo principal es que sí, yo voy a ir, pero debe ser al más mínimo costo. No importa si me demoro, pero el más mínimo costo. No me interesa el tema de la distancia, sino el mínimo costo, ¿no? Algo así, entre uno y otro. Entonces, las características aquí es que este algoritmo es sencillo para resolver. Este algoritmo, por ejemplo, claro, obviamente si hablamos de cantidades manejables de nodos, visualmente uno puede ir resolviendo, ¿no? Tiene una estructura especial, al igual que el problema de árbol de minifacción y el de problema de flujo máximo, ¿no? Y se analiza toda la red y a partir del origen. Es decir, aquí, por ejemplo, y esto también lo vamos a ver con el TORA, no sé si han escuchado el TORA, para poder resolver este tipo de problemas. Entonces aquí sí vamos a tener nosotros un origen, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos el software, siempre nos van a pedir, ¿no? Colocar ahí el nodo de origen. Incluso te va a permitir hacer modificaciones. Es decir, no solamente que tu origen sea de repente el punto que tú iniciaste, sino vamos a imaginar que si yo estoy trabajando, entonces decidimos ahora que de repente el evento que vamos a hacer, ¿no? Para la universidad no sea en la sede principal, sino en otra sede. Entonces hay un cambio, hay una partida. Ya la sede principal de la universidad no va a ser la organizadora, sino otra sede. Entonces ahí estamos cambiando de origen y eso te permite hacer el software, cambiar el origen para conocer ahora cuánto sería la distancia. ¿Ya? Muy bien, se resuelve, dice, al momento en que se llega al nuevo destino, por supuesto, se prioriza el destino, y aquí lo que nos va a identificar es la ruta más corta. Lo que les decía, el objetivo de esto es la ruta más corta, ¿sí? Muy bien, pero no es lo principal el costo, ¿no? No digo que no importe, sino que no es lo principal para esto. Es como cuando uno dice, no, no importa, el objetivo es ese, no importa si me cuesta mucho, algo así. Así es. Muy bien, entonces como es el más aplicado, este es el algoritmo. Estos son los pasos que yo debo seguir para finalmente encontrar la ruta más corta. Lo primero es que yo tengo que hacer un cuadro, ¿no? Me refiero a un cuadro como una tabla, donde yo voy a colocar los nodos y los ramales que salen de cada uno. Entonces, yo voy a partir, obviamente, de lo que yo elija, ¿no? Voy a elegir un nodo origen y vamos a ir, a partir de ahí, vamos a ir viendo visualmente, hablo visualmente, vamos a ir viendo cuál es el más cercano. Eso sí lo voy a hacer visualmente, porque si lo hiciera en el software, no, ya es distinto. En el software simplemente coloco sí los nodos, las cantidades y voy colocando las diferentes distancias entre uno y otro. Ya no hago la parte visual. Lo que sí tengo que hacer es colocarlos los datos correctamente. Es diferente. Pero si lo hacemos de forma visual, tenemos que seguir este algoritmo. Entonces, de tal manera que vamos a ir, ¿no? Descartando los ramales entre un nodo y otro. Es decir, cuando yo ya voy eligiendo un nodo, voy, ¿no? Descartando los otros. Entonces, siempre empiezo en el origen, busco el más cercano, los demás los voy descartando y finalmente así voy a ir iterando, es decir, voy a ir regresando al paso 3, ¿no? Hasta finalmente llegar al destino. Eso es como nosotros vamos resolviendo de forma visual. Y como les decía, ¿no? Mientras más nodos hay, como que visualmente es un poquito más tiempo resolverlo. No es imposible, porque toma más tiempo y puede haber una confusión. Para eso nos apoyamos del software. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no? Esto, porque es pequeño, en realidad no tenemos acá 100 grafos. Aquí tenemos, en este caso, 7 puntos, ¿no? Un inicio y un término. Entonces aquí lo que está buscando, ¿no? En esta planta de refrescos, ¿no? Es encontrar cuál es la ruta más corta. Obviamente partiendo desde su oficina principal hasta la oficina T, en este caso, la oficina final, ¿no? Y este es todos los caminos posibles, como ellos pueden llegar entre uno y otro para poder, ¿no? Distribuir sus refrescos. Entonces, si nosotros seguimos el algoritmo visualmente, ¿dónde tendríamos que empezar?
¿En A, en B, en C o en O? Que es el inicio. ¿Dónde empezaríamos según el algoritmo? Estaríamos empezando, ¿dónde? Por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Así es. El algoritmo dice que nosotros tenemos que ver el más cercano, ¿no? Visualmente, ¿cuál es el más cercano? Entonces, así como lo veo, yo digo, bueno, tengo 2, tengo 5, tengo 4, entonces aquí. Y luego, ¿no? Seguir, ¿no? Ya tengo A. Ahora ir siguiendo, ¿cuál es este? No, este lo descarto. Entonces ahí es donde se va haciendo un poquito más confuso. Y más si estoy con el tema del tiempo. Entonces, para ello, por eso les decía, mientras más, ¿no? Menos nodos visualmente es mucho más accesible y fácil. Pero, como nos dijeron, ¿no? En la anterior diapositiva, es mejor esto hacerlo, y pueden hacerlo incluso en un Excel, ¿no? En un Excel lo pueden hacer. Entonces, miren, vamos a hacer lo que nos dijeron aquí y lo vamos a retroceder. A ver, miren, ahí. En este algoritmo, ¿no? Nos decían que elaboremos un cuadro y luego vamos a ir descartando, no así como lo estábamos haciendo visualmente, porque puede haber una confusión y me puedo incluso demorar un poco más. Y lo que yo quiero son datos precisos y a forma más rápida de resolverlo, siguiendo obviamente el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir colocando, ¿no? Este N, esta columna me va a indicar las iteraciones, es decir, las veces que tenga que repetir el paso 3, como hace un momentito lo vimos. ¿Cuántas veces voy a repetir el paso 3 hasta llegar al final? Entonces aquí tengo, ¿no? Esta tabla donde voy a ir colocando los datos según el algoritmo, siguiendo los pasos. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, voy a colocar en la primera iteración, ¿no? Voy a empezar, como les dije, con el inicio, con O. Y aquí en toda esta columna tengo que colocar los nodos resueltos, pero conectados con lo que no. ¿Qué significan los nodos resueltos? Es decir, los nodos que ya analicé, pero que a su vez esos, como tienen ramas, ¿no? Sí o no, como hemos visto, están conectados con otros que no hemos resuelto. Y así es una manera de ayudarme a la parte visual, porque en la parte visual llegar aquí, pues me va a demorar y me puede llevar a confusión. Entonces, una vez que yo inicio, veo quién es el más cercano. Esta tablita que ustedes están viendo va a funcionar siempre y cuando también tenga la vista, ¿no? De la parte visual de la aplicación, es decir, del ejercicio. Tengo que tenerlo los dos para ir completando esto, ¿no? Visualmente. Entonces ahí voy completando los demás datos, como por ejemplo la distancia que hay entre el punto o el grafo y ya, el punto A. Y esa distancia, ¿no? Tengo que ver si realmente A es el más cercano. Y obviamente que sí, si yo lo veo visualmente y comparando las distancias, pues A era el nodo más cercano a este punto O. Y la distancia, ¿no? Obviamente porque es una única, no hay varios, es 2. Es decir, ahí finalmente voy a tener la primera conexión, ¿no? Es así como voy descartando y formando las conexiones. Y en este caso, perdón. Y en este caso llego a la conexión OA, ¿sí? Aquí. Estoy conectando el nodo y el nodo A. Ahora, en la segunda iteración, porque esto internamente lo va a hacer el software, todo esto que estamos viendo. En la segunda iteración, ¿qué es lo que pasa? Como yo ya tengo OA, entonces en este caso, ¿no? El nodo resuelto sigue siendo el punto O, ¿sí? El nodo resuelto. Y que está conectado porque todavía recuerden que nos quedaba B. Tal vez aquí hubiera sido mejor colocar los dos, ¿no? Okay. Por ejemplo, ya tengo este, OA, este 2, ya está, ya lo elegí. Pero ahora este sigue siendo ya resuelto, este ya está resuelto. Y este porque digo que está resuelto y a su vez está conectado con otros no resueltos. Por ejemplo, B no está resuelto, C tampoco está resuelto. Entonces, este para mí va a ser el nodo no resuelto, perdón, resuelto que está conectado con los otros no resueltos. ¿Sí? Entonces, por eso que aquí en la tabla tengo aquí a este punto O. ¿Y por qué tengo el punto A? Claro, porque miren, este punto A
también ya está resuelto porque justamente esta es ¿no? La primera trayectoria, la primera ruta. 0, perdón, OA. Y ese también ya está resuelto. Y si yo observo, A está conectado no solo con B, sino con D. Entonces, este que ya está resuelto está conectado con los otros que no están resueltos. Entonces, por lo tanto, para mi segunda iteración ya no solamente voy a tener el nodo O, sino también ambos. Ahora para la segunda iteración ya tengo ambos. Entonces estos dos los voy a colocar en la tabla, como esto. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver cuáles son los nodos que están más cercanos a estos dos puntos. Por ejemplo, para el caso del punto O, ¿no? ¿Quién está más cercano en el punto a este? ¿Está más cercano B o está más cercano C? Es decir, ¿es 5 o 4? ¿Quién es menor? 5 o 4. 4, ¿verdad? Es el menor. Entonces el más cercano sería O y C. ¿Y qué pasa con el punto A? Porque A también tiene a B y tiene a D, ¿no? A ver, miren, ahí está. Tenemos entonces O, C, porque tiene 4. Pero ¿qué pasa con el punto A? Porque ahí dice que el nodo no resuelto más cercano, es decir, el de menor distancia. Más cercano significa el de menor distancia. ¿Por qué? Ay, perdón. Porque aquí para A no elijo D. ¿Por qué estoy eligiendo B? Porque entre 7 y 2, ¿quién es menor? 2. Correcto, 2 es menor que 7. Por eso elijo, ¿no? O C y elijo para A, elijo B y no elijo B. ¿Sí? Entonces así voy tomando las distancias, porque el hecho que yo tome AB, en realidad estoy acumulando, miren aquí, estoy acumulando la distancia anterior. Aquí voy acumulando la distancia anterior. Aparentemente esto está demorando mucho, ¿verdad? Hacerlo de forma manual. Pero cuando uno tiene práctica, lo hace más rápido. Y esta es una forma mucho más segura, haciéndolo manualmente, de poder encontrar cuál es la ruta. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Este 2 más 2 significa que estoy acumulando el 2 que ya encontré, ¿no? Más el 2 que une A con B. Y me salen, miren, justo me sale 4. Si hablo de distancia, me sale 4. Entonces aquí, ¿no? Para el punto O que partió, el más cercano era C y para el punto A el más cercano es B. Y las distancias coinciden, son 4 para ambas. Entonces las conexiones ya me quedarían como OC y me quedarían como AB. Esas son las nuevas conexiones según lo que yo he calculado. ¿Y qué pasaría para la iteración 4? ¿Qué es lo diferente en 4? Miren, cuando nosotros decimos nodos resueltos, nos estamos refiriendo a estos de aquí, a los que ya hemos conectado. Por ejemplo, aquí, ¿quién está resuelto? O, A. ¿Quién más está resuelto ahí? B, claro, sí. ¿Quién más? Y C, ¿no? Porque esos son los nodos que ya encontramos en las iteraciones anteriores. Estos están resueltos ya, ¿no? A, B, C. Entonces, por eso estos nodos A, B, C. ¿Y por qué no tomó? Es que O fue el inicio. Y se supone que O llegaba a su fin a dónde? A A. Igual O llegó a su fin a dónde? A C. Por eso yo me quedo con A, B y C. No repito ya O por esa razón. Porque estoy cogiendo los de la última conexión. Voy porque voy ya, como que ya trabajé con eso, lo voy dejando y voy avanzando. Algo así. Por eso que aquí yo veo que los nodos resueltos y que están conectados a su vez es A, B y C. Y eso lo corroboro aquí, miren, con la gráfica. A, B y C. Este ya no, sino ahora me quedan estos de aquí por analizar. Y que a su vez estos, miren, tienen por ejemplo AD, BD, tienen B, tienen varios, ¿no? Varias conexiones. Entonces así vamos a ir completando, ¿no? Cada uno de ellos y vamos encontrando las últimas conexiones. Pero acá hay algo interesante. Y yo les decía, y eso puede pasar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo una igualdad? Es decir, si, por ejemplo, aquí, para el caso de la quinta iteración, ustedes tienen 2, 8. Miren, tienen dos resultados iguales. ¿Qué pasaría ahí? ¿Con cuál me quedo?
Entonces aquí como tengo dos resultados, obviamente voy a tener también, ¿no? Dos, miren, tengo para 9, tengo esta conexión que es, ¿no? BD. Pero tengo estos dos 8 que es un empate. Y finalmente, de forma arbitraria, ¿no? Me he quedado con BD y con ED. Porque como son los menores de entre 9 y 8, me quedo con estos dos 8. Es decir, los estoy considerando para esta tabla. No he descartado, no he preferido este y descartado este. Los dos los estoy considerando. ¿Sí? Y bueno, y finalmente tengo aquí en la última conexión a donde yo llego. Pero ¿por qué mencionaba esta igualdad? Porque miren aquí, cuando uno va a hallar la ruta más corta, uno va a ir conectando, miren, de 0 a, luego de A pasa a B, de B pasa a E, y de E pasa a D y de D a T. Pero otros dirán, profesora, pero mejor también usted podría tomar O a B, puede tomar BD, ¿no? Y luego de T, claro. Y eso es lo que justamente tenemos aquí. Por eso si bien es cierto, son dos rutas, ¿no? Diferentes, pero en este caso particular hay una igualdad en ambos árbitres. En ambos árbitres. La pregunta sería entonces en la respuesta, ¿cuál de las dos? Pues yo le diría que las dos son iguales. A excepción que de repente usted quiera ver otros aspectos donde cada nodo pueda representar tal vez una característica. Vamos a imaginar que de repente ahí para elegir cuál es el mejor, tal vez usted tenga que ver de repente el clima, tenga que ver de repente un tema de variables, otras variables externas a lo que está viendo. El clima, el tráfico, más documentación, más burocrático, ¿no? Para un trámite, no sé. Ahí sí, entonces usted ya obviamente se inclinaría por una. Pero si usted me pregunta en números, porque así lo vemos, en números es lo mismo. Pero si usted me da ciertas características y me dice lo quiere rápido, pues entonces no tomaría el que donde haya más tráfico, por ejemplo, porque lo quiero más rápido. Entonces ahí habría una diferencia, ¿no? Y tenemos este de flujo máximo. Y con este, ¿no? Terminamos. Este de flujo máximo, como el nombre lo dice aquí bien claro, ¿no? Los arcos tienen una capacidad máxima. Y aquí cuando hablo de capacidad estoy hablando justamente, ¿no? De la cantidad que se va a transportar o la cantidad que se va a enviar o la cantidad que va a pasar, ¿no? Porque podemos hablar esto de alto voltaje. De repente 10 es el voltaje que está pasando entre uno y otro punto. Entonces aquí los arcos dicen que tienen una capacidad máxima y se trata de enviar desde el origen hasta el destino la mayor cantidad. De repente yo quiero enviar, vamos a imaginar que yo quiero enviar de repente la mayor cantidad, ¿no? De información, ¿no? Información, documentos, papers, archivos, ¿no? Imágenes por correo electrónico. Entonces yo quiero ver la mayor cantidad que puedo, ¿no? Enviar desde un punto a otro. Entonces aquí las características nos dice que todo flujo a través de una red conexa, porque todo está conectado y dirigida, ¿no? Se origina en un nodo llamado origen y se termina en otro destino. Además, los nodos restantes son nodos de transporte. No olvidemos eso, los nodos de transporte entran mucho en este de flujo máximo. Y se permite el flujo a través de un arco, dice solo la dirección indicada por la flecha. Claro, ¿qué pasaría? Porque hay algunos, por ejemplo, que aquí no, y se puede colocar así. Yo colocaría, por ejemplo, voy a ayudarme de esto, y esto es válido y se entiende. O sea, en verdad que todo lo que puedes modelar se va a entender. Yo puedo colocar aquí, por ejemplo, 15. Y a este extremo, no estoy diciendo encima del 2, sino aquí, en esta dirección. Y puedo colocar 10. Y esto vamos a imaginar que no está. Entonces, ¿qué sería este 15, no? Tendríamos que interpretarlo. Ajá. Ok, ok, muy bien. Entonces, aquí tendríamos, ¿no? 15, 15. Vamos a imaginar 15 de artículos, ¿no? O 15 de estos documentos que se van a enviar por el correo, decía, que van de 4 a 1. Pero ¿qué pasaría si uno envía, por ejemplo, como ahora, ¿no? Vamos a enviar los formularios. Entonces, de todos ustedes, solamente hay 15 que han respondido, ¿no? O 10 que han respondido el formulario. Y esto así, ¿no? Respuesta, porque yo ya envié el formulario, entonces me responden con la respuesta y me envían 10.
Pero ¿qué pasa si yo había enviado la invitación a 15? Que 15 deberían llenar el formulario, pero solamente me ha respondido 10. Entonces, esto significa este 15 y esto significa este 10. Y aquí estoy hablando del flujo de entre 1 y 4, solo que estoy dando interpretaciones diferentes, ¿no? Puede ser el caso, claro, se puede ver eso. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en esta parte, en el punto 3. Pero aquí el objetivo es maximizar la cantidad total, claro, porque como dice el flujo máximo, aquí de repente no me interesa mucho el costo, digo, bueno, pago lo que sea, pero lo importante es que estos documentos los tengo que enviar al profesor, los tengo que enviar sí o sí. Entonces el objetivo es maximizar la cantidad total, dice, del flujo del origen al destino. Muy bien. Ok, entonces seguimos ahí y seguimos con la parte teórica. Un segundo. Muy bien. Entonces, este árbol de expansión mínima, y aquí recordamos un poquito ya más, ¿no? En la parte teórica del árbol. Aquí hay algo muy importante. Si bien es cierto, y aquí tengo que minimizar la longitud, ¿no? Que hay entre los nodos, entre cada par de nodos, pero acá hay algo importante, y eso lo dije al inicio, que aquí tengamos cuidado de que aquí no se forman ciclos. Si bien es cierto lo que le decía sobre el tema del correo, ¿no? El correo que yo envié, pues llegó al punto C, al estudiante C y también al estudiante A. Y yo les pedí que por favor, porque ya no tengo datos en mi celular, entonces que el estudiante A pues se encargue de ir pasando a sus demás compañeros la información. Entonces, si bien es cierto, vemos que C y E, el estudiante C y E, por ejemplo aquí, ¿no? Estos dos estudiantes no se han pasado, de repente no se han conectado, no se han mensajeado, ¿no? Con mensaje de texto por el WhatsApp, pero finalmente ambos ya tienen la misma información. Entonces, en este árbol de expansión mínima lo que tenemos que cuidar es que no se formen ciclos, es decir, que la cantidad de nodos n, ¿no? Tengamos la cantidad de aristas n-1, siempre cuidemos eso. Si no, no podríamos hablar de este modelo de árbol de expansión mínima. Ahora aquí, como su nombre lo dice, cada una de estas aristas, ¿no? Tiene una longitud positiva. Eso es una de las características también. Cada una de estas aristas, me refiero a estos numeritos, a ver, a estos de aquí, ¿no? Tienen asociadas longitudes pero positivas cuando veamos este modelo, ¿sí? Y esas ligaduras, ¿no? Que vamos viendo aquí, nos tienen que dar una trayectoria, ¿no? En cada parte nos una trayectoria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar este árbol de expansión mínima? Cuando, por ejemplo, nos condicionan. ¿Sabes qué? Necesitamos que la información llegue a todos nuestros... Vamos a imaginar que esto es una universidad, ¿no? Que tiene diferentes sedes. Y la información debe llegar a todas. Pero la condición es que, si bien es cierto, todos deben estar informados, no quiero, ¿no? De que a su vez todos, ¿no? Repitan la información. Si ya recibiste, no vuelvas a enviarlo a otra persona que ya tiene conocimiento. Entonces se vería esto. Como C ya conoce, entonces E le dijeron desde un inicio que no me repita la información, que si ya C está enterado del correo, ahí nomás, ya no le vuelvas a reenviar a él. Muy bien, entonces ya no le reenvío. Esto sería un ejemplo, ¿no? De árbol de expansión. Muy bien, ok. Entonces, en el algoritmo, para resolver este árbol de expansión mínima, como dice aquí, se va a comenzar, ¿no? De forma arbitraria en cualquier nodo. Miren, aquí a diferencia de los otros algoritmos, aquí sí empezamos en cualquier nodo. Y eso lo vamos a ver ahorita en el TORA. Les voy a mostrar el software, cómo llenarlo, los datos, y cómo es que nos permite de forma dinámica empezar de forma arbitraria en cualquier nodo. Y lo conectas con el más próximo, ¿no? El menos distante o el menos costoso, ¿no? Dependiendo. Otro punto más, otra característica o este algoritmo, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos identificar al nodo que no está conectado, pero que está más cerca o es el menos costoso. Además,
deshacer de alguno de los nodos que de repente estén empatados, porque como vimos antes, ¿no? Las distancias eran iguales, y en forma arbitraria. Y agregar este nodo al conjunto de nodos conectados, ¿no? Y lo último nos dice que vamos a repetir esto hasta que todos estén conectados. Pero, vuelvo a decir, sin formar ciclos, sin formar flux, sin formar nada cerrado. Muy bien, ok. Vamos a ver esto. Vamos a hablar sobre, justamente yo les mencionaba, ¿no? El tema de la fibra óptica, y ahora que es muy común, ¿no? El tema, bueno, ahora por tema de la pandemia, pues todos en casa necesitamos tener conexión, ¿no? Entre el trabajo, las clases también remotas y todo ello. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Esta aplicación y nos habla de un encargado de hacer las instalaciones de fibra óptica. Y dentro de una planta, vamos a imaginar que estamos hablando de una planta, ¿no? De una planta de distribución grande, porque a veces campos como por ejemplo las minas que tienen un campo muy grande, es un campamento muy grande, y hay algunas aquí que incluso les dicen como ciudad, o sea, hay una ciudad dentro del campamento de una mina, por ejemplo. Entonces lo mismo, vamos a imaginar que esto es una planta muy grande. Entonces se quieren hacer una instalación, pero con fibra óptica, porque de repente ahorita con el tema de la pandemia, pues no les basta con este que tienen actualmente. Si no quieren hacerlo de una forma especial, más rápida con fibra óptica. Entonces se conoce, ¿no? El camino que debe recorrer de entre una oficina y otra. Porque todas las oficinas, obviamente, para tener una mejor comunicación en el ámbito empresarial es que la comunicación es lo importante, ¿no? Todos debemos estar conectados. Entonces, lo que se quiere, ¿no? Es que todas estas oficinas deben tener, ¿no? O deben estar conectadas vía Wi-Fi, y las cuales se representan con letras, como los estamos viendo aquí. Ahora, cada una de estas letras que vemos son oficinas. De repente la oficina, por ejemplo, puede ser del gerente, ¿no? Del área de, no sé, del área comercial, del área de repente publicidad, del área de administración, de la parte contable, finanzas, el otro área, ¿no? Diferentes áreas dentro de estas instalaciones, dentro de esta planta de distribución. Entonces, deseamos determinar tres cosas. Lo primero, queremos la ruta más corta. Por supuesto, la ruta más corta para el tema de la fibra óptica, porque me va a salir menos costoso. Tengo que establecer la comunicación entre todas. Todas deben estar, ¿no? Comunicadas, pero con un costo mínimo, ¿no? Lo que decía, un costo mínimo. También tengo que maximizar el número de recorridos, ¿no? Es decir, lo ideal no sería que yo vuelva a pasar por aquí, ¿no? Ah, sí, vamos a minimizar, pero usted pasa por aquí 2 veces. No, lo que tengo que también es maximizar el número de recorridos, ¿sí? Lo menos recorridos. Pero aquí vamos a tomar en cuenta lo que les dije, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Si estamos hablando de el flujo, ¿no? Para este algoritmo que debemos evitar, el árbol de expansión mínima, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Si bien es cierto, cumplir esos 3 objetivos, pero no debemos tener ciclos, ¿verdad? Así es. Entonces, para ello, ¿no? Para ello, si lo queremos ver de una forma visual, ¿no? Manualmente, lo tendríamos que verlo de esta manera. Miren, primero iniciamos, como dice en cualquier nodo, en este caso se selecciona este, pero en realidad para este algoritmo se selecciona cualquiera. Pero vamos a iniciar en este, ¿no? Similar, siguiendo la línea de lo que estábamos viendo. Entonces nos dicen el nodo no conectado más cercano, ¿no? Es A, por supuesto, porque hay una distancia de 2. Ahora este nodo de A, ¿no? Se conecta, dice, con el nodo también. ¿Qué nodo seguiría? El más cercano a A, ¿cuál sería? ¿7? No, me refiero a, partiendo de A, porque ya empecé en el punto O, llego a. Y de aquí, los que salgan, ¿cuál es la menor distancia? Pues tengo solamente 2 opciones, o es 7 o es 2. No tengo otra, no hay más aristas. Entonces elijo 2, porque es la menor. Ahora, una vez que estoy en B, no olvidemos que no debemos cerrar ciclos. Una vez que estoy en B, porque yo tengo que llegar aquí, pero sin olvidar que tengo que conectar a todas. No me puedo pasar de aquí a aquí, me voy acá. No, no, no. Tienen que estar todas, pero no hacer ciclos. Miren, ahí, perdón, ahí. Entonces, estoy en B. Ahora algunos dirán, ah, bueno, de B,
como usted tiene que conectarse con todas, necesariamente pues tendría que conectarse con C, porque si ustedes me dicen C, yo no puedo irme de C a E, ahí ya estaría en falta, ya estaría, no estaría dentro del concepto de definición de lo que hemos visto, porque si nosotros de B vamos a C, que me parece excelente, 1, pero de C yo no me puedo ir a E, porque ya ahí sí ya no estaría cumpliendo, ¿no?, las características de este árbol de fracción. Entonces, B no tendría otra opción que ir a E. ¿Y por qué no iríamos de frente a B y llegamos aquí? Sí, pero la condición es que tienen que estar conectados todos, sin hacer ciclos. Entonces, definitivamente, aunque este es 4 y esto es 3, obviamente esta es la de menor distancia. Pero D no puede quedarse al aire, es decir, de ello no puede ir a T. Necesariamente tiene que estar todo conectado, sin formar ciclos, claro. Entonces, de todas maneras, D paso a D. Y finalmente B termina en T. Entonces, si ustedes observan todas estas líneas rojas, ¿no? No hay ciclos, pero a su vez todos están conectados. ¿Sí o no? ¿Cómo ven ustedes aquí? A ver, ¿qué observan? ¿Ven eso o no? ¿Sí? ¿Se percibe eso? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Así es. Entonces aquí, si nosotros vamos a hacer la sumatoria, ¿no? 2, 2, 1, 3, 1, 5. La sumatoria, ¿no? Porque esa es la cantidad de cableado que se necesitaba. La sumatoria me va a dar, ¿cuánto? 14, ¿verdad? 14 unidades de medida, según si es kilómetros, metros, millas, ¿no? 14 me dan mil. Pero si esto lo comparamos con lo que estábamos viendo anteriormente, y ahí viene lo que decía, miren, aquí salió 14. Pero cuando hicimos, ¿no?, el otro método de la ruta más corta, ¿cuánto salió? Igual. A ver, ¿cuánto salió? 14, no, salió 13. Salió 1 menos. Entonces ahí está donde yo les digo que según el objetivo que yo quiero, no, tengo que elegir uno de estos algoritmos, uno de estos modelos para poder resolver según el objetivo que quiero. Porque si bien es cierto, se puede tratar de una misma realidad, ¿no? Una misma realidad, de un mismo ejemplo, de un ejercicio, como quieran llamarlo, pero puedo tener respuestas distintas. Por eso yo les decía, ¿no? Les ponía eso del mercadito para entenderlo mejor, ¿no? Yo puedo ir al mercado, pero una cosa es que yo vaya y tome en cuenta la distancia por un tema de tiempo, porque tengo que volver rápido, porque las ollas se queman, o yo qué sé. Otra es que yo tenga que tomar, ¿no?, sí o sí en cuenta el costo. Bueno, no importa, yo tengo que ver el tema del costo, aunque me demore un poquito, pero para mí el costo es lo primero. Ok, ¿no? Entonces, algo así es lo mismo, ¿no?, en estos casos, en estos problemas. Siempre hay que diferenciar entre una y otra cosa. Por eso, cuando incluso, si ustedes recuerdan, en programación lineal, porque esto está dentro de los problemas de programación lineal, porque tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un modelo en programación lineal, nosotros, ¿no?, al momento de hacer el modelo, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Me refiero a la metodología de programación lineal. No sé si mis estudiantes están ahí todavía. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo es la metodología para hacer un modelo de programación lineal? ¿Qué es lo que tengo que tener claro? Lo primero. ¿Qué es lo primero que hacíamos? Teníamos que tener claro el objetivo, ¿correcto? El objetivo que uno quiere para darle solución, ¿no? Porque la investigación de operaciones, como dice el concepto, ¿no?, ustedes lo han visto, nos ayuda a ¿qué? En la toma de decisiones. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Lo segundo, porque obviamente lo tengo que modelar, tengo que identificar las variables, ¿verdad? Las variables que van a intervenir. Luego tengo que ver la disponibilidad con la que cuento, ¿sí? Si yo quiero organizar una fiesta en mi casa con todos mis amigos de la universidad, pues yo tengo que saber qué recursos tengo, qué disponibilidad tengo, para poder saber y conocer las restricciones. Y que mi fiesta pues salga como debe salir y no me falte nada. Y también tomar en cuenta cómo deben ser las variables no negativas, ¿no? No negativas, porque voy a hablar de repente de cantidades, ¿no?
cosas, entonces no hay nada. Entonces, esto es algo similar. Aquí todo va a depender del objetivo. No es que un método sea mejor que otro, no, porque todo va a depender del objetivo. ¿Sí? Del objetivo que tenemos. Muy bien. Entonces, les decía, no sé si podré hacerlo con el Tora. No sé si ustedes lo han visto. Profesor Carlos, no sé si ellos han utilizado sus clases el Tora. Tal vez ellos sí o no, porque es algo nuevo. No, profe, acá se usa Solver y también se Ah, alcanza a manejar Lingo, pero Tora no, ya. no lo manejamos acá. Ok. Claro. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver este pequeño ejemplo, ¿ya? Para ir viendo justamente esa dinámica de empezar en cualquier nodo, porque obviamente aquí no lo hemos visto. Solo hemos visto el inicio en O y no hemos visto obviamente si inicio en A, si inicio en C o no lo hemos visto. Entonces vamos a ayudarnos para ello del software, porque si lo hacemos así de esa manera, muy visual es muy confuso. Entonces mejor con el software para ver las diferencias en cuanto a esta longitud, ¿no? Porque si uno va probando, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a verlo. Yo tengo aquí, ¿no? Lo que sigue obviamente es la pantalla que ahorita les voy a mostrar porque este es el resultado, ¿no? De lo mismo que hemos visto hace un ratito, que nos salió ¿cuánto? 14, ¿no? Ahí está. Pero vamos a ver cómo llegamos aquí. Y aquí lo que les decía, ¿no? Ustedes eligen el nodo donde quieren iniciar. No necesariamente en el punto O. No sé, justo me fui de viaje, yo soy el encargado de, o no sé, de ir a las diferentes sedes que tiene la empresa y justo me quedé en una sede donde no tenía pensado porque me demoré. Entonces ya no estoy obviamente en la inicial, no estoy en otra. Y desde ahí voy a enviar un correo, no desde mi oficina porque no pude llegar por un contratiempo, por el tema del confinamiento no pude llegar. Entonces me encuentro en otra sede, no en mi oficina principal. Pero como quiero enviar el correo, entonces lo puedo hacer. Entonces ya al inicio sería no mi oficina, sino otra, ¿no? Otras. Entonces, para ello tenemos esta facilidad. Muy bien, entonces voy a compartir esa pantalla. Voy a dejar un ratito esto y voy a minimizar también porque para el uso de este software sí tenemos que cambiar la resolución. ¿Ya? Muy bien. Ahí voy a ingresar un segundo. Primero voy a configurar mi pantalla, no puedo ver el software. Eh, profesor Carlos, si más bien disculpe una pequeña interrupción, solo quería saber si todavía hay un tiempito para que pueda ingresar el profesor que me está apoyando con el tema de las coordinaciones, porque me estaba preguntando si podía entrar antes, como creo que va a haber un tiempito para decirle que él ingrese. Sí, Sí, no, no, él no es hay, el no hay profesor Robert inconveniente. Carlos. Igual creo que vamos Ya. bien de tiempo, entonces no hay problema. Sí, ok, muy bien. Entonces le voy a dar, porque no podía interrumpir, estaba hablando, entonces no podía interrumpir, le voy a decir que sí. Como ya él tiene el link, entonces no hay problema. Ya él es el profesor Robert Hart, ahorita le voy a decir. Ok, mientras voy haciendo, ya está, listo. Posiblemente nos acompañemos. Bien, entonces voy a hacer el cambio de resolución. Si gustan, yo les puedo compartir este manual que tengo, ¿no? Para que ustedes puedan también practicarlo y también dónde lo pueden descargar, ¿no? A ver, vamos a cambiar la resolución de mi pantalla, si no, no puedo mostrar. La resolución está en el manual, ¿no? Que se debe utilizar. Usualmente utilizo el que es 1024, si mal no recuerdo. A ver, ya está, creo que sí, ahí está. Ujú. Ya, ahora sí cerramos o minimizamos esto y ahora sí, para compartir. Qué pena, profe, te interrumpo un momentito. A todos los que están participando de la clase, les pido el favor que diligencien el formulario que se dejó en el chat, ¿listo? Esa va a ser la asistencia oficial tanto para gestión de la profe Claudia como para gestión mía, entonces les agradecemos que todos lo diligencien porque esa es como la evidencia de que estuvieron presentes en la clase, ¿listo? La mitad de las personas lo han diligenciado, entonces les agradecemos porfa completarlo. Muy bien, sí, por favor, chicos, eso sí es importante lo que dice el profesor Carlos, la verdad que sí. Muy bien, entonces comparto ahora sí mi pantalla, sino que como la resolución cambió, eso sí, para utilizar este software tienen que cambiar la resolución de su pantalla, o sea, a veces uno lo instala, ¿no?
Y dice, no funciona. No, no, si no es por la resolución. Ya me ha pasado a mí también. Muy bien. Entonces, ahí está. Eso. Oye, entonces vamos a... Y es con esto terminamos porque es algo muy rápido. ¿Dónde estamos? A ver, ya me perdí. Ok, ahí está. Voy a compartir. Ingreso y compartimos. Ahí está. Muy bien, ese es el programa. Tal cual, cuando uno ingresa, es la primera pantalla que muestra. Y ingresamos, ¿no? Y accedemos. Ay, no sé. Oh, ya. Para ello ya me di cuenta. Para poder compartir necesitamos también que la resolución, eso no lo tomé en cuenta, la resolución de la pantalla que estoy compartiendo también debe cambiarse. Ese es el mensaje que me ha mostrado, por eso me botó al momento de ingresar. A ver, vamos a intentar. Ojalá que le soporte. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, miren, los modelos para poder ver justamente el modelo de redes. Y el que yo quería mostrarle, justamente el que hemos terminado, es el árbol, ¿no?, de espacio mínimo. Aquí exactamente no coloco yo el número, ¿no?, de filas o columnas, porque se va a hacer el ingreso en una tabla. Simplemente ingreso. Oh, sí. Sí. Oh, ya. Por momentos me va a botar. Bueno, vamos a hacerlo por partecitas. Ok. Entonces aquí yo coloco sí el título para identificar, ¿no?, lo que estoy haciendo, ¿no? En este caso. Ok, ok. Y aquí sí es importante colocar la cantidad de nodos que tenemos. ¿Cuántos nodos teníamos en el ejercicio? ¿Cuántos eran? A ver, ¿cuántos eran? Aquí estamos. Teníamos, en este ultimito que hemos visto, teníamos 7, ¿no? Nodos, o sea, no grafos. 7, muy bien. Eso lo colocamos ahí, en la pantalla de 7. Entonces colocamos 7. Ahí está. Y luego, como dice aquí, ¿no?, en este mensaje le damos Enter. Y aquí nos va a permitir en esta tabla colocar las cantidades. Es decir, ¿qué vamos a ir colocando aquí? Bueno, en este caso, esas cantidades, ¿no?, que estamos viendo que son las distancias entre nodo y otro. Pero acá hay una particularidad y lo estamos observando, ¿no? Aquí vemos que, miren, automáticamente o por default dice infinito, ¿no? Como si fuera infinito, ¿no? Y estos, ¿no?, se van a ir obviamente permitiendo editar donde corresponda, y también el software va a permitir lo siguiente. Es decir, uno va a ir ingresando valores aquí y automáticamente el software va a ingresar donde corresponde. Recordemos que como son nodos, ¿no?, hay una dirección que no está dirigida, entonces es lo mismo decir A, B que B, A. Bueno, entre comillas, ¿no? Entonces, por esa razón, el software lo entiende así, y cuando yo coloque un número, por ejemplo aquí, si yo coloco 2, automáticamente observen, miren qué pasó. Yo le he colocado el 2 de aquí. Lo mismo aquí. Si yo coloco un valor 3, automáticamente el software hace esto, porque está entendiendo que estamos hablando de nodos no dirigidos. Muy bien, entonces ingresemos los valores. Yo lo que voy a hacer para que veamos, voy a tomarle una fotito, no me había preparado para ello, muy bien. Vamos a tomar una fotito de los valores y vamos a ir ingresando, ¿ya? Y a ver, vamos, y con eso lo hacemos en un documento, rapidito. A ver, ya está. Entonces vamos a ingresar aquí. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El nodo inicial vamos a imaginar que es 1, porque son 7. Entonces estamos aquí diciendo, por ejemplo, cuando O hace el nodo 2, que es A, en este caso. Nodo 2 es A. ¿Cuánto vale? 2. Ahí está. Luego del O hacia B vale 5, ¿no? De O hacia B vale 5. Así es, 5. Luego el O hacia B, que es el 4, vale 4. Y el nodo O hacia el nodo de conexión directa ni con E ni tampoco con T. Ahí nada más. Ahora seguimos aquí con la segunda fila. Vamos ahora con A, porque A viene a ser N2. A ahora está con E. Miren, yo ya no tengo que colocar, ¿no? A con O, porque ya lo coloco automáticamente.
Ahora, por ejemplo, 2 con 2 no, porque no es el caso. No hay un arco, ¿no? Que salga y entre. Entonces, por eso está vacío. Siempre estos diagonales van a estar vacíos, por esa razón. Ahora tenemos el siguiente, que sería A con B. A y B si tienen estos. Luego tenemos A con C, que nos da, no hay conexión. Muy bien, no hay conexión. Y luego 2 con, no, o sea, A en este caso con D, sí hay A con D, que en este caso es 7, sí hay. Aquí. 2, que viene a ser A con D, es 7. Y luego 2 con E no hay A directo, ni tampoco hay 2 o A con T tampoco hay. Luego seguimos con la tercera. En el caso de C, no, perdón, en el caso de B con D si hay, B con D si hay, sería 4. En el caso de D con, sería en este caso E, ¿no? No, sería B con D, a ver, aquí. Sería B con, ok. Sería B con C es 1. Estoy confundiendo y aquí es 4. Ok, ahora sí. Luego, B con E, sí, también hay, porque B está conectado con E, claro. Sería 3. Pero B con el último D, no hay conexión. Muy bien, entonces, ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando C. C está conectado solamente con B y con E. Es decir, C está con 3 y con 5. Entonces sería aquí, ¿no? 1 ya está. Y simplemente faltaría C con E. No, perdón, C con D, no hay conexión, pero C con E sí. Ahí está. C con E, ¿no? ¿Sería cuánto? 4. C con E es 4. ¿Sí? Y luego estaríamos en la penúltima fila. Creo que lo único que faltaría es ver y comprobar si en el caso, por ejemplo, de E solamente está conectado o faltaría E con T, con el final, ¿no? Que sería 7, ¿no? E con T, 7, porque si hay una conexión directa. Y en el caso de E con D, ¿no? D con E1. A ver, aquí me parece que faltó D con E1. ¿No? Ahí está, me estaba faltando porque 5 sería D, ¿no? D con E, sí, 1. Ok, dice, se faltaba. Y el último, en el último solamente tenemos T, que sería 7. La única conexión que tiene y que no hemos registrado me parece que es la de 5, 1 y 7. A ver, 7, vamos a ver la de 5. No hemos registrado la de 5, que sería 5 con 7. A ver, 7 con 5 aquí. 7 con 5, ¿no? 5, ok. Y estaría faltando la última, con la última C sería 5, tenemos 7 y nos falta 1, es decir, estaría faltando 5 con 6. ¿Dónde está esto? 5, ya 1, y no, nada más, listo, porque solamente en T es 2, ya está, muy bien, ya está completo. Entonces aquí hemos registrado todas las distancias, ¿no? Todas las distancias que hay entre cada uno de los nodos. Y una vez que ya tenemos todo, ¿no? Vamos a esta opción, el solve, ¿no? Y aquí siempre marcamos no. Uy, vuelvo otra vez. Aquí, acá, ya. Y aquí, ¿no? Colocamos solve problem. Y aquí simplemente voy a ingresar. Ahí. Ahí está. Muy bien, entonces estoy aquí. Estoy en esta pantalla. Si nosotros vemos aquí, ¿no? Aquí nos dice es el árbol, ¿no? De expansión mínima. Y aquí está lo que les decía, ¿no? El tema de cómo yo elijo desde que no inicio.
Bueno, vamos a iniciar desde 1, por el que hemos visto, para comparar. Y aquí marcamos la opción todas las iteraciones. Entonces, cuando nosotros vemos todas las iteraciones, justamente coincide con ese valor 14 que habíamos encontrado, ¿no? El valor 14 que habíamos encontrado. Me refiero en el árbol de expansión mínima. Pero, ¿qué pasaría ahora? Vamos a ver. Si yo, como dice la teoría, porque la teoría dice eso, que yo puedo elegir otro nodo donde iniciar. Lo importante es que estén todos conectados. A ver, vamos a ver. Mire, aunque inicie yo en el nodo 2, estoy viendo que se mantiene. Me refiero a la distancia, es el 14 que está aquí, miren, el valor 14. Y vamos a elegir otro. No sé, se me ocurre, no sé. Sí. Vamos a correrlo. También, miren, observen. Es decir, por eso que en este modelo, una de las características decía, ¿no? Y con eso también decía que nosotros podíamos iniciar en cualquier nodo. Era el único, ¿no? El único modelo donde nos daban esa característica, que yo puedo iniciar en cualquier nodo. ¿Por qué? Porque justamente las distancias, por así decirlo, son iguales. Y lo hemos verificado aquí con eso. Siempre nos va a dar 14 sin importar, ahí está, de dónde nosotros iniciamos. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí hemos terminado. Voy a salir. Hemos terminado nuestra clase, nuestra presentación. Voy a volver un segundo. Ok, perdón. Estamos. Vamos aquí. Entonces ahí me había quedado, ¿no? Había mostrado este reporte y bueno, eso sería todo. Gracias, gracias por su atención. No sé si de repente hay alguna pregunta al respecto por el tema. Chicos, ¿alguna inquietud con eso? ¿Se les ocurre alguna aplicación dentro de sus carreras que podían modelarla como una red? Queremos escuchar qué visión tuvieron al respecto. Por ejemplo, Camilo Báez, ¿en qué situación tú usarías una red o qué situación modelarías como una red, una situación que te suene a ti familiar? Puede ser en tu ámbito personal o en un ámbito laboral. ¿Qué se te ocurre que podrías modelar como una red? Por ejemplo, dentro de una cadena de suministro, podríamos modelar algo como una red como para determinar, o sea, determinar, bueno, dependiendo del objetivo, ¿no? Si ya sea mínimo costo o mínimo tiempo, entonces se puede como programar la red, ¿no? Por ejemplo, en esa red que tú dices, ¿qué serían los nodos y qué serían los arcos, por ejemplo? Bueno, dependiendo, bueno, pongamos el ejemplo explícito, es una cadena de suministro para alimentar, de un proveedor para alimentar, bueno, para llevar alimento a los restaurantes. Entonces los nodos, el nodo inicial sería el proveedor y qué, y el nodo final serían los restaurantes y los arcos serían como las calles, las conexiones entre el proveedor y los restaurantes, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Camilo. Vale. Y justo me estaban preguntando por el chat, estaba respondiendo, me preguntaban si este software es de libre acceso. Pues en realidad no, no es de libre acceso, pero sí, ese tipo de problemas que hemos visto, los dos, se pueden hacer uso con del Solver, ¿no? Que esa herramienta sí ustedes la manejan, por lo que me dijo Carlos. Entonces sí lo pueden resolver también. Tal vez para la próxima clase, como ahora falta bastante tiempito, podamos verlo en el Solver, ¿no? Esto que hemos visto con el software. Podamos ver en el Solver también para que ustedes lo vean, ¿no? Y lo puedan aplicar. No sé si hay alguna otra
consulta. Una pregunta. Sí, claro que ¿Es sí. posible, Adelante. diseñar un modelo bioobjetivo? Es decir, como que tenga el parámetro de mínimo costo y también como un mínimo recorrido, ¿sí? ¿O no es posible? Sí, o sea, a ver si comprendí bien. Me dices si es posible hacer un modelo de ambas características, ¿verdad? Mínimo costo y mínima Sí, exacto. distancia. Sí, mínima distancia. Sí, ok, sí, justamente mira, en el que hemos visto en la última aplicación, el de árbol de expansión mínima, justamente en el que hemos resuelto en ese ejercicio, justamente buscábamos de esas dos características que has mencionado, hemos buscado tres. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo necesito resolver, ¿no? Con esas dos características o esos dos objetivos, de todos los modelos que hemos visto o los que he mencionado, pues tendríamos que usar el árbol de expansión mínima, no los otros. Pero sí, es posible, claro que sí. Muy bien. Vale, gracias. Muy bien. No sé si de repente hay una otra pregunta de mis estudiantes que están, quieren de repente preguntar. Ok. Robert, bueno, chicos, bueno, ajá, el profesor Robert Jara está acompañando también en esta sesión, ¿no? No sé si de repente, porque está saludando a todos en el chat, no sé si se quiere presentar o dar algunas palabras, tal vez, Sí, Claudia, porque como no lo buenas conozco. tardes, jóvenes, muy buenas tardes y la verdad me da mucho gusto que al profesor Carlos, mil disculpas, no nos conocemos personalmente, pero Claudia ya me había referenciado de usted, ha tenido una interacción bastante interesante y creo que las sinergias que se van a generar a partir de la clase de hoy van a ser muy importantes tanto para los estudiantes de la Santo Tomás como para los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Nosotros venimos trabajando en un proceso bastante largo de internacionalización. Creo que esa es una de las formas iniciales, los puntos de partida de repente para comenzar a generar la doble titulación entre nuestras universidades, entre las escuelas. No estoy seguro si ustedes tienen escuela de economía como tal, pero sí negocios, ¿no? Negocios, ingenierías Sí, industriales. tenemos una facultad de ciencias económicas y administrativas. Ajá. Dentro de ella me imagino que está la escuela de economía también. El curso de investigación de operaciones es uno de las experiencias curriculares, nosotros le denominamos así a los cursos, que pertenecen a la malla de la ciencia económica. Cuando yo estudiaba llevé dos investigación de operaciones, 1 y 2. Había hasta 3 investigaciones de operaciones, creo, cuando estudiábamos ciencias económicas en nuestra generación. Ahora se ha reducido un poquito la utilización, aunque es muy importante, ¿no? Para poder minimizar costos, de repente maximizar beneficios, mejorar recorridos, etcétera. Una serie de aplicaciones que la investigación de operaciones nos entrega para ponerlas a disposición de las ciencias que nosotros estudiamos. Por otro lado, nuevamente agradecer en nombre de la Universidad César Vallejo. Yo sé que la doctora Claudia Santander Choque es una profesora bastante joven, pero de mucho nivel. Aprovechenla, por favor. Pregúntenle siempre porque ella va a estar atenta para responder cualquiera de sus preguntas. En cuanto a nosotros, como les decía, saludar a nombre de la Universidad César Vallejo, a nombre mío propio. Yo soy Robert Jara Oliva, soy profesor de tiempo completo en la Escuela de Economía, y en nombre del director de la escuela, el magíster José de la Rosa Rodríguez Torres. Bienvenidos a nuestro país, aunque sea a través de la distancia, a través de este medio tan interesante que es el medio virtual, el medio del Zoom, que ya ha hecho parte de nuestras vidas. Yo sé que estamos viviendo épocas complicadas, épocas difíciles, pero hay que, eso que para nosotros representan obstáculos, tratemos de generarlos y convertirlos en oportunidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor, muy amable por su participación y por la disposición a colaborar con nosotros
Y en la siguiente clase seguramente vamos a estar dando con alguno de nosotros, algunos atisbos de lo que significa la cultura peruana también. Y quisiéramos que esperemos de ustedes también algo de eso, porque de esta manera nuestros alumnos seguramente conocerán un poquito más de ustedes y nosotros también de la cultura colombiana. Muchísimas gracias, buenas tardes chicos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias. A ti, Robert. Gracias, chicos. Hasta luego. Cuídense. Voy a tomarles una fotito, ¿ya? No se vayan. Si pueden prender Sí, sus por favor. cámaras, nos tomamos una foto. Y todos Sí, con sus porfa, cámaras actívenlas, porfa. para que nos tomemos Todas las chicas son una guapas, foto. no necesitan hacerse nada para ser guapas. Nosotros somos los menos agraciados. A ver, vamos. Una fotito. Para tenerlos de recuerdo. A ver. Un ratito, una más. Un ratito, por favor. A ver, vamos. Unito más. A ver, sonrían todos. Voy a quitar el chat de acá para hacerlo más grande. Sonríamos todos y creo que va a salir una bonita foto. Uy, la señorita está con su mascarilla. Está bien. Igual se le ve guapa. Muchísimas gracias. Gracias por todo. A ti, Robert. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego. Gracias. Muy bien, chicos, entonces no sé si hay alguna inquietud que tengan, tal vez de repente, porque nos queda todavía una sesión para la próxima semana a la misma hora, ¿no? Como ya en el mismo canal, a la misma hora. Entonces, no sé, de repente algo que quieran hacer llegar, no sé si, tal vez, ¿no? Hemos ya coordinado con el profesor sobre el tema del formulario. Si no lo han hecho, por favor, terminen de registrarse. Y también, finalmente, también pasaremos, porque me interesa mucho y creo que a ambas partes nos interesa mucho el tema de cómo se sienten ustedes con estos temas, ¿no? Y yo encantada, si de repente no lo quieren hacer en este momento, pero si tienen algo de repente que les gustaría, tal vez para la próxima semana que nos queda el último modelo, lo podría también yo explicar, ¿no? Un poquito de repente más, algo adicional de lo que ustedes esperan, ¿no? Gracias, Maggie, también gracias por la asistencia, por las preguntas, también gracias. Y muchas gracias también por encender las cámaras. Sí, chicos. Entonces, la idea de esta clase espejo es que vamos a tener 3 sesiones. Esta es la primera de ellas. Nuestra segunda sesión sería dentro de hoy en 8, precisamente. Y va a haber una tercera sesión. Esa sesión, pues digamos que la dirigiré yo. Entonces, pues también quedan cordialmente invitados. Yo les compartiré la fecha y la hora, pero pues lo que sí les garantizo es que va a ser fuera de su horario de clase. Pues igual ustedes, por los de Colombia, ya terminan clase esta semana, entonces van a tener más libertad, pero pues van a quedar cordialmente invitados a esa tercer clase. ¿Listo? Entonces se les estará informando la hora precisa para que puedan participar quienes lo deseen. De acuerdo, entonces, no sé si tienen alguna inquietud, algo para preguntarle a la profe Claudia. El tema que se va a tratar la próxima clase es una extensión de los modelos de redes cuando se aplique específicamente para modelar proyectos. Entonces, nada, si ustedes son curiosos, pues pueden ir leyendo, consultando, de modo que lleguen un poco más contextualizados al martes y pues como que puedan preguntarle más a la profe, puedan cuestionarla, puedan ponerla en aprietos. Entonces, esa es como la invitación. ¿Listo? Muy bien, así es, Carlos, así es. Yo en verdad, bueno, no, ahora tal vez no ha pasado, por eso les preguntaba en algunos momentos, si ustedes, por ejemplo, mientras yo voy explicando algo, ustedes no entienden, sí, pueden interrumpir y me pueden preguntar y yo aclaro eso, por supuesto. Háganlo, no me interrumpen, no me incomoda.
Y por supuesto también al final ¿no? de la exposición también me pueden seguir también preguntando. Entonces, sí, tal vez en este momento no, pero pueden hacer llegar tal vez alguna inquietud con el profesor Carlos. Entonces él ya ¿no? me lo comunicaría y ya para la próxima semana de repente, ¿no? tomarlo en cuenta todo lo que ustedes tengan, ¿no? que decir o sugerir. Muy bien, me encantó de verdad estar con ustedes, compartir. Gracias, Carlos. Gracias también a todos por la asistencia. Y ya nos estaríamos viendo entonces en nuestra segunda sesión para la próxima semana. Listo, Gracias. profe. Muchas gracias. Gracias a ti por esta sesión tan interesante. Y pues nada, esperemos que efectivamente en un tiempo ya puedan los estudiantes ir presencialmente de pronto de aquí a Perú o viceversa. Con Dios Así mediante. es. Así es. Ya me ok. Listo, chicos, pues siendo así, damos entonces por terminada la sesión de hoy. Les deseo que tengan feliz semana y nos vemos en próximas ocasiones. ¿Listo? Feliz día para todos. Chao, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. Hasta luego. Gracias. bueno, Hasta que luego, estén chicos. bien. Hasta luego. Chao, que estés bien. Hasta luego, Hasta María. luego, profe. Gracias. Hasta luego, chicos.